Hola familias, mi nombre es Violeta Álvarez y comparto con ustedes acerca del aprendizaje sin escuela de nuestros hijos a través de aprendizaje académico en libertad desde hace ya 14 años. Y en esta ocasión quiero aportar sobre un tema que veo que todavía está generando confusión, todavía está generando mucha duda, mucha inquietud, sobre todo en las familias nuevas que están buscando recientemente información acerca de cómo pueden llevar los estudios de sus hijos desde casa. Pero se topan con que en el INEA y con que en el CEDEX ya no están habilitadas algunas opciones que antes se sabía que todos los homeschoolers usaban para certificar, y esto es el MEVIT 1014. Así que yo me di a la tarea de investigar, me acerqué a personas directamente del INEA y esto fue lo que yo encontré. La información que me compartieron es la siguiente. Ustedes saben, y si no saben se los voy a contar, que nosotras las familias que hemos optado por el aprendizaje sin escuela de nuestros hijos, sin escuela tradicional, sino aprendizaje desde casa, uno de los recursos, una de las vías que hemos usado para certificar es el INEA. Sabemos que en el INEA la modalidad es realmente enfocada a los adultos. Sabemos que es educación para los adultos. Sin embargo, por necesidades sociales, hace mucho tiempo se amplió la opción para menores de 15 años y en este caso nace el MEVIT 1014. Y a través de este recurso, que no fue creado para certificar a niños que no asistan o que deserten del sistema educativo tradicional, sino solamente para aquellos niños que pasan por dificultades como abandono, como violencia, como alguna enfermedad, causas de fuerza mayor por las cuales o tienen que salirse de la escuela o no han ingresado al sistema educativo. Así es como durante mucho tiempo muchas familias nos hemos de alguna manera beneficiado de este recurso, de esta vía de certificación, y en muchos casos se ha recurrido a MEVIT 1014 para obtener el certificado de primaria sin ningún problema, sin ninguna restricción. De hecho, realmente no era necesario más que presentar al niño, matricularlo, cumplía con todo el trámite, los módulos, todo lo que es requerido, y al final se le otorgaba el certificado de primaria. Solamente eran muy pocos los lugares en los cuales habían reportado algunas familias que sí les habían pedido una carta en donde explicaran las razones por las cuales sus hijos no estaban en el sistema educativo. Y de ser así, pues se les abría o se les permitía esta oportunidad de certificar si era algo que consideraran válido. En muchos casos realmente no era necesario presentar esta carta y se ha certificado sin ningún problema. Pero ¿qué ha pasado últimamente? Todo esto se genera cuando hace unos meses y sobre todo cuando inició este ciclo escolar, en los colegios CEDEX se envía un comunicado oficial de parte de la Secretaría de Educación Pública para hacerles saber que ya no pueden aceptar niños menores de 15 años para certificar la primaria. También se suma a que algunas familias, y contamos nosotros entre ellas, que nos acercamos al INEA para obtener la certificación de la primaria de nuestros hijos menores de 15 años y nos cerraron las puertas. No era posible. En lo personal me dijeron, señora, si usted quiere que su hijo tenga su certificado, llévelo a la escuela. A pesar de que yo les expliqué que por nuestras actividades no podíamos nosotros ingresarlos al sistema educativo, que era algo que habíamos decidido hace ya muchos años, que teníamos también de alguna manera el derecho de decidir cómo educamos a nuestros hijos, etc. Aún así, no fue posible. Posteriormente di con un colegio CEDEX que nos apoyaron y certificó la primaria en un examen global sin ningún problema. Sin embargo, esto ya no está posible, ya no está vigente. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Bueno, todos sabemos que a raíz de la pandemia se hizo un caos dentro del sistema educativo de cómo iban a solucionar esta problemática y que los niños pudieran continuar aprendiendo aún dentro del confinamiento. Sabemos todo lo que se generó, que se hizo el Aprende en Casa, que los maestros estuvieron apoyando el aprendizaje de sus alumnos de las maneras que podían, con o sin internet, con o sin WhatsApp, con o sin un celular, con o sin una computadora en casa, etc. De muchas maneras se las tuvieron que arreglar tanto papás
como maestros para apoyar el aprendizaje de los pequeños fuera de las escuelas. Y entonces muchos de esos papás empezaron a preocuparse. ¿Qué va a pasar con el estudio de mis hijos? ¿Cómo le voy a hacer si aquí pues no se puede, no tenemos los recursos? Muchos no tenían televisión, muchos no tenían pues los canales disponibles que se usaban para el aprende en casa, no se podían comunicar directamente con los maestros, muchos no tenían teléfono. Tantas circunstancias que empezaron a generar estrés, sumado por supuesto a lo que se vino con la pérdida de trabajos y tantas circunstancias adversas que también, por ejemplo, influyó mucho en que los papás, pues al no estar habituados a tener a sus hijos en casa, también se generaba mucho estrés, había problemáticas de violencia y de tantas situaciones pues lamentables que se derivaron de esta pandemia. Es ahí donde muchos padres empiezan a buscar otras opciones. Empiezan a buscar información, los que tienen acceso a internet, algunos les cuentan o conocen familias que están aprendiendo desde casa desde antes de la pandemia y entonces empiezan a indagar. Se difunde mucho lo del homeschooling, incluso en la televisión abierta aquí en México, se empieza a difundir y entonces muchas familias empiezan a buscar esa opción. ¿Con qué finalidad? Pues con que el niño no pierda el ciclo, con que el niño no pierda el tiempo de lo que son sus estudios grado por grado como va. Así fue como conocen del INEA y las certificaciones a través de esta vía o los colegios CEDEX. Y entonces también se destapa todo esto de las escuelas sombrillas que ofrecen también la opción de revalidar estudios que se emiten desde el extranjero para que aquí en México se les pueda otorgar certificados. Sin embargo, todo esto se sumó a un análisis de parte de la SEP que empezaron a observar que muchos niños ya no estaban siendo matriculados en el nuevo ciclo escolar, muchos niños estaban siendo dados de baja, muchos niños también estaban dejando de presentarse a las escuelas y bueno, tantas circunstancias como por ejemplo familias que solicitaban revalidación de estudios tan frecuentemente, tan insistentemente y entonces la SEP dice no podemos continuar con esto, hay familias que están llevando a sus hijos a INEA a un programa que no fue creado para ellos, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner restricciones. Vamos a empezar a frenar esto para que las familias lleven a sus niños de nuevo al sistema escolarizado y de esta manera puedan obtener todos los recursos y papeles oficiales que necesitan. De esta forma fue que empezaron a lanzar este comunicado a partir de este ciclo escolar 2022-2023, en el cual determinaron a los colegios CEDEX que ya no podían certificar a niños menores de 15 años para primaria, sino a partir de los 15 como se había establecido desde un principio. Y entonces también se generó por ahí la confusión de que en el INEA ya no estaban tampoco aceptando a los niños entre 10 y 14 años, es decir, que se estaba entendiendo que el MEVIT 10-14 estaba dejando de funcionar. Sin embargo, esto no es así. Aunque muchas familias nos topamos con esta restricción, realmente el MEVIT 10-14 sigue funcionando, sigue habilitado. Y esto podría decir yo que es a nivel nacional, porque como les comentaba, algunas familias que me preguntaban acerca de esto, no pueden quitar el MEVIT 10-14, no pueden quitar esta opción para que niños en ese rango de edad puedan completar sus estudios, porque sabemos que aún hay casos de niños en vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el sistema educativo? Pues simplemente poner filtros. Cuando tú llevas a tu hijo, así me pasó a mí por lo menos, cuando yo presento la solicitud a INEA para poder ingresar a mi hijo para certificar, por ejemplo, en ese momento fue primaria, empiezan a hacer una serie de preguntas y es que también se puede dar el caso de que en algunos módulos de INEA haya trabajadores sociales que estén ahí pendientes de qué niños se están ingresando y si verdaderamente tienen situaciones que ameriten que puedan ingresarlos a certificar a través del INEA. O si no, si es un niño que viene del homeschooling y en ese módulo del INEA no están, vamos a decirlo así, a favor de apoyar a la comunidad homeschooler, simplemente les van a cerrar las puertas. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchos trabajadores en el INEA que incluso son padres y madres homeschoolers
y que sí apoyan y que sí ayudan a los niños que estamos en esta o que están en esta modalidad y a las familias que estamos en esta modalidad de aprendizaje, pero no en todos los módulos va a ser así. Entonces, con todo esto surge la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Ya sabemos que el MEVIT 1014 sí está vigente, sí está habilitado, pero tiene filtros y tiene restricciones para los homeschoolers. Ya sabemos que en el CEDEX no está habilitada la opción de poder certificar antes de los 15 años la primaria. ¿Qué nos queda entonces? Familias, es muy importante que tomen este consejo. Nos queda esperar al momento ideal para certificar. ¿Cuál es este? Pues preferentemente a partir de los 15 años. Yo sé que hay muchas necesidades o inquietudes de certificar antes por diferentes causas. A veces es por presión social, a veces es por requerir el documento para hacer algún trámite, como por ejemplo el asunto del pasaporte. A veces es por sentirse tranquilos y decir es que mira si está funcionando, si se puede, todo es posible. A veces son razones que realmente si las evalúan bien pueden esperar y que realmente si no esperan y si buscan y si insisten a la SEP las revalidaciones o el ingreso de los niños al INEA y todo este tema, lo único que vamos a hacer es lo que ya pasó, llamar más la atención de la SEP y obtener aún más restricciones de parte de ellos para que nosotros los homeschoolers o los unschoolers o todos los que hemos optado por el aprendizaje desde el hogar, fuera del sistema educativo tradicional, pues nos encontremos con estas restricciones. En otros videos vamos a platicar acerca de las certificaciones. Sin embargo, ahorita me es muy importante recalcarles, sobre todo a las familias nuevas, lo siguiente. Si están pensando en que sus hijos aprendan fuera de la escuela, evalúen bien cuál es la razón. ¿Cuál es la razón de que sus hijos no continúen dentro del sistema educativo tradicional? En base a esa razón, ustedes van a ir encontrando el camino o las vías a seguir para ese aprendizaje, para suplir el aprendizaje desde el hogar. También, en base a eso, van a ir encontrando las posibilidades para obtener papeles oficiales. Sin embargo, es importante que comprendan que esto tiene su tiempo y que si eso es lo que más les apura, si en realidad su único pensamiento es que yo quiero que mi hijo estudie en casa, pero quiero certificar, si en realidad ustedes todavía consideran que tienen que ir a la par del sistema educativo tradicional, pero haciéndolo desde casa, déjenme decirles que esta modalidad educativa tal vez no es la que ustedes están buscando. Hay otras opciones. Hay otras opciones de que sus hijos aprendan fuera del sistema educativo o más bien fuera de la escuela presencial. Hay incluso currículos que se venden por ahí que están promocionando mucho, que son oficiales, que están incorporados a la SEP, que básicamente es como una escuela a distancia. Aquí, por ejemplo, en Jalisco, donde radicamos, existe la prepa online de la UDG. Y así hay muchas opciones que están incorporadas a la SEP y que ustedes pueden ingresar a sus hijos y pueden estudiar desde casa como si estuvieran en la escuela. Pero eso no es propiamente aprendizaje en el hogar, como nosotros lo hemos vivido, como lo que se conoce como homeschooling. Es verdad que homeschooling literalmente se traduce como escuela en casa, pero esto es nada más algo genérico que se ha usado desde hace mucho tiempo. Es como una manera de hacerle llamar a esta modalidad, pero aprender desde el hogar o aprender en familia realmente tiene muchas maneras de hacerlo. Nosotros, por ejemplo, que nos identificamos más con lo que se conoce como unschooling, pues sabemos que no llevamos una estructura escolarizada en el hogar. Y hay familias que sí lo requieren. Entonces, si ustedes requieren algo escolarizado, hay otras maneras de hacerlo incorporadas a la SEP. Pero si lo que están buscando es un aprendizaje libre, es un aprendizaje a su ritmo, probablemente incluso libre de currículos creados por ustedes mismos u otras vías, y si lo que más les importa no es el certificado que puede llegar en su momento, sino el desarrollo personal, social, psicológico, emocional y académico de sus hijos de una manera plena, entonces no tiene por qué preocuparles la parte de las certificaciones. Yo espero que esta información les pueda ayudar y darles tranquilidad
Y lo que les quiero enfatizar es no se preocupen por certificar y sobre todo no busquen certificar para que no afectemos más a la comunidad homeschooler en México. Muy bien, familias, pues esto es todo lo que yo quería compartir con ustedes en esta ocasión. Espero que les sea útil y muy pronto nos vemos en otros aportes. Muchas gracias.